¿Sí me escuchas? Adelante, doctor Oropesa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los compañeros que ya nos hicieron favor de conectarse. Hoy tenemos una sesión muy especial como la de todos los jueves de fin de mes, porque vamos a hablar de un tema que a veces lo dejamos muy olvidado. Recordemos que la población geriátrica cada día va creciendo en México y todos nos hemos enfrentado no nada más a tener pacientes de edad avanzada, sino que nos hemos enfrentado a la edad avanzada más la patología que estamos viendo. Pacientes que a veces no pueden caminar, que no se pueden mover, que no se pueden comunicar adecuadamente y la verdad esto representa realmente un problema grave. Por eso es que se escogió este tema, gracias a la doctora Rocío Guízar que nos hizo favor de invitar a nuestra ponente. Y nuestra ponente precisamente es una experta porque ella es especialista en medicina de rehabilitación por el Instituto Nacional de la Rehabilitación, más además tiene la alta especialidad en rehabilitación geriátrica y forma parte de un programa muy importante que se llama Geriatrims, que realmente yo lo desconozco, a ver si también la doctora Carolina Rosas Moreno, que es nuestra ponente, pues nos pueda aclarar bien perfectamente todas estas dudas. Y al final, como siempre, pues vamos a tener preguntas y respuestas. Así que voy a dejar con ustedes y le voy a pedir a Oscar que le dé la palabra a la doctora Carolina Rosas Moreno, quien es nuestra conferencista del día de hoy. Bienvenida, doctora, a nombre de la MECDAL. Adelante, doctora. Doctora Carolina, ¿puede activar su audio usted solita? Adelante, doctora. Doctora Carolina, no se le escucha. ¿Puede hablar para ver si está activado su micrófono? Ya lo puede activar, doctora. Hola, hola. Ya se ¿Ya me escucha, doctora. escuchas? ¿Está bien? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Sí, es que era en el teléfono donde no podía. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar el día de hoy de una situación que me pidieron hablar un poquito más allá de lo que se conoce de la rehabilitación. Agradezco la invitación al, al organizador y a la doctora de la MECDAL y a la doctora Rocío Guizar por contactarnos para que este tema se dé más allá de lo que muchos piensan que nada más es la rehabilitación, una especialidad de poner ejercicios. Vamos a hablar de una parte de la rehabilitación que nos aqueja a muchos pacientes que vemos en el día a día, que es la parte de un grupo vulnerable de la población que se llama adultos mayores. Y se trata de una población que cada vez va incrementándose más y que para el 2050 se calcula que el 60% de la población va a ser ya envejecida o en proceso de envejecimiento, es decir, van a tener más de 50 años. Va a ser más allá la población geriátrica que la población joven. Entonces, por eso es la necesidad de hablar de estos temas. Rehabilitación en sí es un proceso activo, no sé, ¿sí se ve? Sí.
por el que aquellas personas discapacitadas o tienen discapacidad es como consecuencia de una enfermedad, una lesión o una deficiencia, alcanzan una recuperación total o desarrollan su máximo potencial físico, psíquico, social y son integradas al entorno más apropiado. Esta es la definición de la OMS a grandes rasgos. La rehabilitación nos habla también de que es una serie de intervenciones coordinadas, es decir, no solamente es un ejercicio, sino son varias intervenciones de un médico especialista que van encaminadas a que este paciente que perdió la funcionalidad por un evento, enfermedad o un nacimiento, que así llegó a una deficiencia, se pueda recuperar al máximo de su potencial o de sus capacidades, inclusive con las que ya perdió, para llevarlo lo más acercado a lo que es desarrollarse en un entorno social o desarrollar una función, ¿no? Desarrollar una participación social. Pues la rehabilitación no solamente son ejercicios, son esas intervenciones que incluyen otras especialidades de las que echamos mano, como medicina física, terapia física, perdón, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología, trabajo social, de donde echamos mano para poder llevar a este paciente a esas capacidades, ¿no? Las patologías más discapacitantes en general son en adulto mayor enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares, como el infarto, el cerebral, el evento vascular hemorrágico, la hospitalización en sí por cualquier otra causa, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, artritis reumatoide, todas las que son degenerativas, crónicas y déficits sensoriales. ¿A qué me refiero con déficit sensoriales? No solamente el no percibir sensaciones táctiles, sino también déficits sensoriales, olfativos, visuales. Es más, una simple catarata que no me permite ver me puede llevar a una caída y llevarme a un evento catastrófico. Entonces son las patologías discapacitantes en orden de importancia, ¿no? Que vamos a presentar, sobre todo en adultos mayores. ¿Qué factores me condicionan el curso y resultado de un evento de rehabilitación, de intervenir con actividades de nosotros? Pues la edad, la situación funcional previa, comorbilidad, polifarmacia, dolor crónico, déficit sensorial, deterioro cognitivo, delirium si había depresión, situación sociofamiliar, estado nutricional y pues el síntoma principal que lo lleva a tener esta discapacidad. Dentro de otros factores que aquí no están, pero que sí nos hacen ruido en la parte sociofamiliar, es la parte de escolaridad y las redes de apoyo, que es la parte primordial. Yo diría que 50% lo da también la situación socioeconómica y sociofamiliar para que el paciente pueda llevar a cabo un buen resultado con rehabilitación. Encontramos nosotros dentro de la evaluación primaria de rehabilitación en general, maniobras para ver qué tanta capacidad muscular tiene, que es el examen manual muscular con el que nosotros evaluamos dónde tenemos los déficits o las alteraciones de fuerza y movilidad. Valoramos movilidad de miembros superiores, de miembros inferiores, con actividades muy sencillas como elevar brazo, codo, muñeca, dedos y abajo cadera, rodilla, tobillo. Valoramos los músculos y articulaciones en general de cintura escapular y cintura pélvica, como rotadores externos y abductores del hombro, los pectorales, deltoides, en el tren inferior, los flexoextensores de cadera, rodilla, tobillo, dedos. Y todo esto para poder ver, está relacionado en este cuadro, porque si yo veo que con estas maniobras básicas las logra o no las logra hacer, voy a intuir y a poder calificar si tiene mis actividades básicas de la vida diaria afectadas. Nosotros valoramos las actividades o la discapacidad, sobre todo evaluando las actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria, sobre todo en el adulto mayor, con escalas como la escala de Bartel y la Autonibrodi, que me evalúa las instrumentadas para ver si puede hacer vestido superior, arreglarse, bañarse, inferior. En estas actividades básicas de la vida diaria se encuentra trasladarse, equilibrio, marcha, subir, bajar escaleras, etcétera. Y se llaman básicas porque son las necesarias o básicas, valga la redundancia, para poder
sobrevivir y llevar una subsistencia. Las instrumentadas ya van más allá a realizar otras actividades más organizadas y planeadas y poder convivir en sociedad con mi entorno, ¿no? En mi domicilio y fuera de él, pero las que me interesa por lo menos ver en el adulto mayor es sus actividades básicas afectadas de la vida diaria. Y bueno, ya vemos más screening o más maniobras para ver en la parte inferior, ver si hacemos marcha, dorsiflexión de tobillo, tomar, levantarse de una silla y pararse para ver equilibrio, marcha y fuerza de miembros inferiores y evaluar marcha, ¿no? Hacemos aparte ya más especializado, aquí vemos al final, no solamente valoramos el caminar, sino vemos ya también si hay, evaluamos al hacer un empuje del esternón o del pectoral del paciente para ver si guarda equilibrio en bipedestación y pruebas más especializadas para valorar marcha y equilibrio como el Time Get Up and Go. El Up and Go es un test para ver fuerza de miembros inferiores, cadera, rodillas y tronco y ver la velocidad de marcha. Si tenemos una velocidad de marcha adecuada, me habla que tenemos una buena fuerza promedio en nuestra economía muscular y se le pide al paciente levantarse de una silla sin usar brazos, es decir, los cruza, levantarse sin apoyarse, caminar 3 metros, dar la vuelta y volver hacia el asiento y sentarse sin meter las manos. Si lo hace en menos de 20 segundos, tenemos adecuadas transferencias. Más de 30 segundos me habla de que tiene mucho más riesgo de caídas porque ya podemos traducir que tenemos mala fuerza muscular y por lo tanto mala calidad de ese músculo y podemos estar en un estado ya de sarcopenia, de pérdida de masa muscular. Ya el no poder levantarnos y hacer este recorrido tan sencillo en menos de 30 segundos, sí me implica que ya tengamos alteraciones en mi economía muscular. Por eso es importante todas estas valoraciones que son muy sencillas, nada más pedirle ciertas actividades al paciente en la consulta para poder evaluar nuestro examen manual muscular, que es nuestra herramienta principal en medir ángulos articulares y la fuerza manual muscular en el paciente de rehabilitación. Dentro de la exploración del sistema musculoesquelético, el sistema musculoesquelético lo valoramos para ver con todas estas intervenciones establecer después un potencial de rehabilitación en el adulto mayor. Es decir, la inspección, ver cómo está su estática corporal, asimetrías, acortamientos, sifosis, lordosis, curvaturas, la postura. La palpación, ver tono, contracturas, ver si hay aumentos, procesos inflamatorios, aumentos de volumen, protrusiones óseas o materiales de osteosíntesis, ver balance articular con marcha en activo y pasivo, en estático y en dinámico, ver si podemos mover la articulación, en qué rango de la goniometría, que es nuestro instrumento para medir arcos de movilidad, tenemos. Estabilidad articular se evalúa originando cierto estrés en ángulos de movimiento para ver que pueda recuperar el arco inicial. Y el balance muscular, bueno, vemos la fuerza muscular evaluada por la escala de Daniel Slovet para fuerza muscular, que ya la tenemos aquí, muchos ya la conocen, donde 0 es ausencia de contracción, 1 es contracción visible o palpable sin movimiento articular, 2 ya hay una contracción visible o palpable y cumple todo el arco de movilidad articular sin vencer la gravedad, es decir, descansando sin gravedad. 3, movilización contra gravedad. 4, contra gravedad y vence una resistencia moderada. Y 5 es vencer la gravedad y una resistencia alta. En el proceso de rehabilitación, como cualquier intervención, bueno, pues va a precisar que aquí está. Precisa un instrumento de evaluación que permita cuantificar la forma objetiva, el grado de discapacidad, es decir, qué discapacidad en el momento que me llega mi paciente voy a tener y monitorizar los cambios que pueda yo ir alcanzando, cuantificando con un tratamiento que yo proponga. El paciente llega, evaluamos todo esto que les comenté antes, arcos de movilidad, fuerza y demás, para poder llegar a establecer un tratamiento. Y con ese tratamiento poder
ver la mejoría o no de este paciente, ver si voy a poder avanzar o no en este paciente. También hay pacientes, sobre todo en los de rehabilitación geriátrica, que no solamente vamos a ver avances y no solamente queremos cuidar que tenga más sobrevida. Ahorita lo vamos a ver más adelante en los casos concretos que intervenimos de rehabilitación geriátrica. La siguiente, ok. Entonces, pues tenemos que hay varias variables medidas por la escala FIN, que es otra escala de la medición de la independencia funcional, donde tenemos más variables que en el Bartel, como alimentación, cuidado, aspecto, baño, continencias, aseo, vestido, desvestido, uso de inodoro. Todo esto incluye memoria, expresión, relación social, resolución de problemas, que es diferente al Bartel en esto, ¿no? Evaluamos todo esto, se dan puntajes para saber si lo hacemos con ayuda o sin ayuda y evaluar nuestro paciente qué tanta capacidad tiene. Esta escala es mucho más específica. En pacientes a veces hospitalizados no lo podemos evaluar, sí en pacientes de la consulta externa, para poder saber qué medida tiene y tener como una expectativa de en dónde estamos aterrizados y hacia dónde lo vamos a llevar a este paciente. Otra es la FAC, la Functional Ambulation Classification, es la escala donde valoramos marcha para ver puntajes de 0 a 5, desde 0 que no camina o lo hace con ayuda de otras personas, hasta el 5 que camina independiente en plano y en subir y bajar escaleras. Y aquí vamos dando un puntaje si lo hace con ayuda de una persona o ya sin persona, o un contacto físico solo para dar seguridad en el punto 2, los 3 puntos si camina con supervisión, y 4, eh, camina independiente en llano o no sube y baja escaleras, ¿ok? Otra situación que valoramos en la rehabilitación geriátrica es evaluación cognitiva con Mini-Mental, que es el más rápido que podemos hacer. Sin embargo, en la escala de Mini-Mental no la evaluamos no está, es muy buena para hacer un tamizaje rápido, pero en pacientes con alta escolaridad no es confiable porque van a tener mucho más apoyos o mucho más recurso para salir bien y no me estudia ciertos deterioros cognitivos muy focalizados que otras escalas sí me estudian y que son independientes del grado de escolaridad. Entonces, alguien con alta escolaridad es muy probable que aunque tenga deterioro cognitivo, el mini mental lo saque bien o no tan mal. Y bueno, ahí es donde entramos con otras pruebas como la prueba de Pfeiffer para el área cognitiva, la prueba de Yesavage para depresión, escala de Hamilton para ver el estado socioafectivo y la escala de valoración social como SARIT, donde vemos si hay datos de colapso de cuidador. Ya unas funciones más específicas las hacemos por neuropsi, esto lo evaluamos en las consultas de rehabilitación geriátrica, generalmente en el segundo o tercer abordaje. No lo hacemos en el primero por tiempo, por incomodidad del paciente. Generalmente cuando les decimos, vamos a hacer una valoración de memoria o de su atención, el paciente se me pone en estrés constante. ¿A quién no estuviéramos en esa situación de vulnerabilidad, de voy por un dolor o voy por esto, que no tiene nada que ver, según yo, con mi memoria? Nos aplican una prueba de memoria, nos ponen alerta y nos va a bloquear y no vamos a poder avanzar nuestra intervención. Entonces, estas pruebas se va sensibilizando al familiar y al paciente y se harán en intervenciones subsecuentes. A veces en hospitalización solamente hacemos mini mental porque es rápido y sí nos da una idea de qué tipo de paciente estamos. Doctor, creo que sacó a la doctora de su teléfono. Voy a verlo.
Doctora Carolina, ¿puede activar su audio en su teléfono? Sí, ya, gracias. Eso le estaba diciendo, es que se conectó el teléfono y me tienen que autorizar. Listo, ya estoy. Entonces, muy bien, entonces después de evaluar la cognición en pacientes ya en otras etapas, llegamos a ver un estado de nuestro paciente sobre en qué fase lo estamos agarrando para poder iniciar o en qué fase estamos tomando como cero para iniciar un programa de rehabilitación ya planeado. Y con esto llegar a una meta. Muchas veces me preguntan, ¿y el potencial de rehabilitación con qué se mide? Bueno, haciendo todo esto anterior, mi examen manual muscular, examen de fuerza, de arcos de movilidad, mis escalas de valoración funcional, puedo yo ya tener un pronóstico de rehabilitación, un potencial de rehabilitación de si este paciente tiene estas metas o no. Así que no hay una escala que me pueda decir únicamente una o dos que digan, con esto evalúo el potencial de rehabilitación de mi paciente, porque ya vieron que va de la mano de muchas evaluaciones del estado cognitivo, del estado social, del estado de físico. La rehabilitación geriátrica va a, como nos dice aquí, metas individualizadas y realistas, confianza y comunicación con el paciente y sobre todo metas que sean concesiones cortas y repetidas y un adecuado control de analgesia para poderlo reevaluar. Cuando es como médicos estamos en contra de realizar muchísimos ciclos de terapia sin tener un objetivo, que muchas veces pasa cuando el paciente llega solo directo al terapista, sin haber pasado por una evaluación médica. Perdón, es que estamos en el hospital. Entonces, como no tenemos un objetivo, nos hace llegar a no tener metas. Entonces, podemos darle 15 por un médico. Entonces, una vez que planeo, hago mi terapia y hago las repeticiones con mi red de apoyo, si es que la red es buena por la parte social, podemos reproducirlo y seguirlo haciendo en casa con reproducción ya fija y educar al paciente. Las repeticiones tienen como fin, igual que la terapia ocupacional, reeducar al paciente. Y con este orden puedo yo tener el beneficio en mi cuerpo, en mi dolor y demás. Y las tendríamos. También tener una muerte digna, tener una calidad de muerte en la etapa de fin de vida. Mi meta puede ser morirme sin dolor. Y yo veo muchos pacientes adultos mayores ya en etapa final de vida, donde más que ejercicios o más que poner un programa de terapia física, lo que hacemos son intervenciones tanatológicas, los rehabilitadores geriátricos, intervenciones de orientar al paciente y al familiar en directrices avanzadas de fin de vida, si va a querer una intubación, si va a querer o no uso de morfina, opioides o no, si podemos llegar más allá a intubaciones o catéteres y demás, se le orienta sobre las necesidades que se tienen al final de la vida, pacientes crónicos, porque a veces el familiar se asusta cuando hablamos de nombres como morfina, como directrices avanzadas, como si ya tiene sus documentos en orden, etcétera. Entonces, también esa es parte de rehabilitación, interferir a veces en bloqueos de dolor para poder evitar llegar a una muerte con dolor y sufrimiento. Esa es la diferencia de las grandes diferencias en la rehabilitación geriátrica con la de otros pacientes más en etapas más jóvenes, ¿no? Aquí dentro de las principales terminologías que tenemos en rehabilitación,
pues usamos los medios físicos, movimientos o terapia de movimiento, terapia mecánica con movimientos pasivos, donde el paciente se le mueve, activos, donde el paciente lo mueve por sí mismo, o activo asistido o forzada, donde se le ayuda al paciente a llevar ese movimiento. Tenemos medios como la hidroterapia, jugamos con la electricidad y con el calor. A fin de cuentas, la temperatura, el calor y el frío, y la electricidad me va a dar los medios analgésicos, y eso es lo que nosotros dosificamos y calculamos para un paciente en terapia física. Y ya el terapista físico lo aplica. Tenemos otros medios como la magnetoterapia, ondas de choque, estimulación eléctrica funcional. Eso está dentro de terapia física. Otra parte muy importante que es la terapia ocupacional, que son para que un paciente se apegue a un tratamiento, donde vamos a hacer intervenciones dirigidas hacia reeducar las actividades básicas de la vida diaria con una mejor forma donde no me lastime, con un ahorro de energía, con quitar vicios de postura que yo estaba llevando a cabo, con actividades también instrumentales y avanzadas, ver cómo me puedo adaptar al entorno con la nueva función que yo tengo o con la que ya perdí dentro de mi hogar, dentro de mi trabajo o mi actividad diaria, y una realización personalizada de órtesis y ayudas técnicas para llevar a cabo estas actividades de la vida diaria. Y por otro lado, pues también prescribimos órtesis y prótesis enfocadas en mejorar o ayudar a las estructuras y funciones de un sistema. No son músculos. Aquí está el tipo de movimiento pasivo activo forzado que les comentaba, ayudas técnicas para mejorar la movilidad personal, protección y cuidado, actividades domésticas, y vemos que en las principales actividades que tenemos por actuar nosotros, tenemos la función completa en discapacidad, entonces la función el 15%, y eso sí ya recorto, rehabilitación, se sugieren iniciar periodos de fisioterapia de 30 a 60 minutos y también a la par terapia ocupacional. Este es el primer ámbito donde entramos como... ¿Está mal el audio? ¿Sí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, doctora, Bueno, se escucha, pero falla un poco el internet. ok, sí, ahí estoy. La otra parte donde estamos interviniendo los rehabilitadores geriátricos es en fractura de cadera. Déjenme abrir la ventana a ver si se ven. Oye, a ver si se oye mejor la señal. Es en el otro pilar donde intervenimos es la fractura de cadera y enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Dentro de fractura de cadera buscamos recuperar marcha o por lo menos actividades lo más independiente posibles a como las llevaba el paciente, y la marcha, solo el 20 al 40% de los pacientes recuperan la marcha al egresarse del hospital, de su evento de fractura de cadera. Y en el posoperatorio a los 12 meses, solo el 30 al 50% de los pacientes vuelven a caminar y tener cierta independencia funcional. Hay movilización precoz. Si se lleva a cabo la movilización precoz en estos pacientes, podemos tener esos objetivos, pero también hay que controlar dolor, controlar comorbilidades, ejercicios y cargas precoces de peso cuando ya se permita la marcha, ¿no? Llevarlo a volver a subir escaleras e intervenciones de terapia ocupacional. Dentro de Parkinson damos otras intervenciones con foniatría, terapia ocupacional, manejo de hipotensión ortostática, manejo de intestino neurogénico o estreñimiento. Los llevamos a las fases de quitar esas fases de congelamiento que dan
en los pacientes con Parkinson y evitar las posturas reflejas que me pueden dar dolor y rigidez o ya anquilosis de alguna extremidad. Son las tres principales enfermedades donde entramos. Sin embargo, el pilar de las intervenciones de rehabilitación geriátrica es la fractura de cadera, ya como una parte que se ha venido trabajando desde los años 60 y que tiene el nombre de ortogeriatría. Ahí es donde entramos nosotros como rehabilitadores. Entonces, voy a hablarles lo que hacemos en fractura de cadera, que es el ejemplo más tangible, donde cuando yo me formé, donde nos empezamos a formar todos los rehabilitadores geriátricos fue en incidir en estos síndromes geriátricos, el más discapacitante, la fractura de cadera. Les muestro esta foto del iceberg porque la fractura de cadera es la punta del iceberg. Abajo del iceberg, la parte que está abajo de la profundidad, es todo lo que subyace a la fractura de cadera. Es decir, para yo caerme y romperme, tengo abajo muchísimas complicaciones y compromiso de órganos y sistemas que me llevaron a caerme. No es común, no es normal y es lo que hay que quitarse, nos toca como rehabilitadores geriátricos quitar de la idea común que el adulto mayor se caiga, no es normal que el adulto mayor llegue y camine mal, no es normal que se rompa, no es normal que esté con deterioro auditivo, no es normal. Eso nos habla de un envejecimiento patológico. Y van a decir, no, pues ya un paciente de 80, 90 años, todos tienen algo, sí, pero si está trabajado con su auxiliar auditivo, con sus zapatos adecuados, es difícil que me llegue a esta situación. Llegar a una fractura de cadera me habla de una pérdida funcional por lo menos de 10 años atrás a la fecha y que no de patologías subyacentes. Es el síndrome geriátrico por excelencia que de alta frecuencia impacta en la funcionalidad. Es un problema de salud pública. El 50% de estos pacientes no se reincorpora a sus actividades de la vida diaria. De ahorita todos los que estamos trabajando en esta clase, la mitad salimos a la calle y todos nos caemos, todos nos rompemos la cadera y la mitad van a salir en silla y la mitad van a salir caminando. ¿Qué escogeríamos, no? Pues es un volado conforme nos vaya ahí, porque ni siquiera es detener el servicio, si tenemos servicio médico, no. Viene ese ser el 50% que sí me voy a recuperar, viene con muchas otras situaciones aledañas a la fractura de cadera, no solamente si tengo o no alguna reserva de salud o no solamente si tengo servicio médico. Viene de la mano muchas otras cosas como ok, ahorita la menciono. Hay muchas otras intervenciones y factores que me van a decidir si ese 50 va a reincorporarse o no, como las cuestiones sociales, económicas, inclusive políticas y geográficas, para que mi paciente pueda recuperarse. No es lo mismo alguien que se rompe la cadera en la Sierra de Guerrero a alguien que se rompe la cadera en la Ciudad de México. Entonces, sí, es un síndrome súper discapacitante. Ahorita me preguntan cuál es la diferencia entre terapia física y rehabilitación. Ahorita la decimos. El objetivo del modelo ortogeriátrico, que es lo que les comentaba, es cuando por fin entran a voltear a ver a la rehabilitación como una medida de intervención de un especialista. La diferencia entre terapia física, como les comentaba, es que rehabilitación es una especialidad médica. Terapia física es una licenciatura o una carrera técnica que no lleva medicina, que no es la parte tienen su parte farmacológica, les dan algunas materias en común, de hecho la Facultad de Medicina la avala, sin embargo no llevan medicina, no están capacitados para poder emitir un diagnóstico médico. Y medicina de rehabilitación, somos médicos de formación, hacemos una especialidad y posteriormente una alta especialidad donde nos avala poder mandar fármacos, intervenciones analgésicas, intervencionismo como hacer o aplicación de medicamentos, estudios neurofisiológicos que podemos realizar. Podemos hacer también un diagnóstico de sistema neuromusculoesquelético completo. El especialista es experto en ver
músculo esquelético y sistema nervioso periférico y central, es el médico de rehabilitación. Y llevamos esta formación médica. La fisioterapia es licenciatura en terapia física y es una de las herramientas de la medicina física y rehabilitación para poder llevar este paciente a su función. Los licenciados en terapia física manejan los medios físicos como la electricidad, el calor, el frío, la electricidad, el láser, para poder llevar al paciente a mejorar el dolor y mejorar la función. Mecanoterapia, ejercicios mecánicos, y generalmente trabajamos de la mano, que es lo que se debiera y es el modelo ideal, donde el médico de rehabilitación hace su evaluación y hablamos con el terapista físico para que le haga esas intervenciones. Sin embargo, puede haber otras de terapia ocupacional, que es otra licenciatura y otra especialidad de otra carrera, que hacen intervenciones para mejorar las actividades de la vida diaria, o hacen férulas, hacen otras situaciones, ¿no? Como órtesis, férulas, etcétera. Entonces, vamos a ver esa diferencia. Sí, somos un equipo, pero van por separado la parte de que uno sí podemos evaluarse el diagnóstico. Una vez que se hace el diagnóstico de este paciente, ya recurrimos a la terapia física y terapia ocupacional para llevar a esos objetivos. Jamás soltando la parte médica. Quien lleva el control de las situaciones médicas, de la presión, el control metabólico, de investigar si ese nervio periférico está dañado, somos los médicos de rehabilitación. Esa es una de las diferencias. Cuando llegamos al modelo ortogeriátrico que se dio en los años 60 en Inglaterra, se da por congeniar dos especialidades. Estaba una clínica de ortopedia en Inglaterra en una ciudad, en otra ciudad cercana a una distancia de una estación de tren estaba una clínica geriátrica. Esos dos especialistas convivían habitualmente con pacientes que operaban y luego los mandaban a la clínica geriátrica. Y veían que los pacientes que se iban después de operarse a la clínica geriátrica, donde les daban ya intervenciones, no solo geriátricas, sino también de ejercicio y actividad física, que lo daban unas monjas, porque en ese entonces, en los 60s, todavía no había como tal terapistas físicos tantos para poder llevar a cabo este trabajo. Entonces se llevaba a cabo por personal de salud, ejercicios, intervenciones geriátricas, y vieron que les iba mejor a estos pacientes. Es entonces cuando se hace varios modelos ortogeriátricos, donde los objetivos son el envejecimiento, considerarlo como un estado de vulnerabilidad independiente a otro tipo de pacientes. La fractura de cadera en el adulto mayor es el punto clave para poder atender estas necesidades de la ortogeriatría. Juegan un rol compartido el ortopedista, el geriatra y el médico de rehabilitación, y el origen del modelo ortogeriátrico, bueno, es el que nos va a llevar ahora a intervenir a que la rehabilitación geriátrica tuviera auge, ¿no? Y bueno, la evidencia de sus beneficios a largo plazo. Sabemos que en la fractura de cadera tenemos en Europa nos dice que la incidencia en la población estándar mundial, que bueno, ellos dicen que es la europea, las guías, la incidencia es del 37% por 10,000 personas al año. La fractura transtrocantérica es el subtipo más frecuente por localización anatómica y la subtrocantérica es el menos frecuente. Se producen por traumatismos de alta energía, la mayoría. Sin embargo, hay unas fracturas que no se producen por alta energía, que ahorita vamos a ver. La consolidación en general es más lenta y se asocia con retardos en consolidación y pseudoartrosis cuando tenemos ya funcionalidad comprometida previamente. Y la mitad de los pacientes no regresa a su nivel de movilidad previo a la fractura. El 30% se institucionaliza, es decir, ya no regresa a su casa, se van a una institución de cuidados y el 3.5% no son capaces de moverse de forma independiente. Los costos de la fractura. Esta tabla no es actual, nos da un panorama de cuando en México estaba más fraccionada la parte de salud de instituciones, donde podemos ver por institución cómo cambia el precio y por país. Por eso me llama la atención para que comparemos. Esto ahorita extrapolado sigue siendo igual. Más caro en unos países que en otros. Estados Unidos fue donde más caro está operarse la cadera, los costos, pero recordemos que el sistema de salud americano se maneja con seguros. En México teníamos que iba desde los
144,000 pesos en este año, en 2013, hasta o más bajo, a los 20,000 en un Instituto Nacional de Rehabilitación que es Salubridad. En IMSS, pues andaba ahí, IMSS en Tabasco, 70,000 pesos por fractura, que son los costos en global, llevando el manejo quirúrgico y los días de hospitalización. Entonces, bueno, pues era bastante caro. Ahorita por ahí estamos también en una crisis de salud pública porque ahorita ya se ha incrementado la población adulta mayor, entonces imagínense. Las patologías asociadas en fractura de cadera sí son osteoporosis en su gran mayoría, 90%, y osteopenia. Es más común fracturarnos en la osteopenia, es donde se lleva el mayor número de fracturas, que en osteoporosis. Entonces sí les invito a detectar desde la osteopenia a sus pacientes y mandar tratamientos desde la etapa de osteopenia, no llegar a la osteoporosis. La malnutrición o la desnutrición en nuestros pacientes geriátricos, que no siempre es desnutrición el índice de masa corporal bajo. Tenemos pacientes obesos con sarcopenia, obesidad sarcopénica, y tenemos una malnutrición sin tener un IMC bajo, un índice de masa corporal bajo. Diabéticos, el 50%, la hipertensión arterial, el 48%, EPOC, osteoartrosis, anemia y las infecciones urinarias. Los mecanismos más comunes son las caídas desde su plano de sustentación, desde una altura de que se subió una silla o un escalón a cambiar un foco, un 5%, del transporte público el 5%, de que se giró de la cama y se cayó el 3%, y hay otras fracturas sin mecanismo de alta energía como el sentarse en la silla, no que se caigan de la silla. Hay fracturas por chasquidos, que al sentarse se oye el chasquido y espontáneamente se rompió la cadera cuando tenemos ya hueso patológico o una osteoporosis muy severa, y sin tener tanta energía, un mecanismo de alta energía, podemos romperlo. Ok, perdón. Entonces, después de la fractura de cadera, ¿cuánto tiempo tenemos o tardamos en recuperar nuestras actividades? Si tenemos aquí el tiempo en la parte de abajo, en meses, y en la columna de la izquierda, las actividades que vamos a ir recuperando. Tenemos que la extremidad inferior, que bueno, es la afectada, es la que más tarda, y las actividades instrumentales de la vida diaria, que son las que requieren más planeación, como hacer mi cama, mantener mi limpieza en mi cuarto, como trasladarme a hacer mis alimentos, pues vemos que lleva hasta 10 a 12 meses en promedio. La parte social, de interacción social, también se restringe, por lo tanto, este tiempo en que no se mueven bien es el tiempo que tardan a veces hasta en salir de casa a retomar actividades sociales. Son 10 meses, 10, 11 meses. La marcha y el balance y equilibrio durante la marcha o en bipedestación van casi de la mano y se recupera en promedio a los 8 a 9 meses. La cognición, van a decir, ¿y por qué se compromete la cognición? Sí hay estudios donde la inmovilidad y el aislamiento social secundario a una fractura de cadera me van a comprometer mi estado cognitivo. Pacientes que no tenían compromiso cognitivo pueden llegar a presentar pérdidas de ciertas memorias ejecutivas, de praxias, de ejecutar algunas tareas. Entonces sí se puede perder y se ve que se recupera, en algunos estudios dice que hasta 4 meses. Las actividades de la vida diaria con la extremidad superior no se deberían de perder porque la fractura fue en cadera, no fue en radio, no fue en brazo, pero también se pierden porque como se aísla al paciente y a veces él se lo sobreprotege y se le hacen la mayoría de sus actividades por miedo de que se vuelva a caer, pues pierden la función de actividades superiores y tardan hasta 4 o 5 meses en recuperarlas. La depresión tardan otros 4 meses también en poder recuperar. Entonces, son áreas que no siempre pensamos en la fractura de cadera y que sí me están mermando toda la funcionalidad y tardamos mucho más tiempo en llegar a recuperar. La rehabilitación geriátrica, su objetivo gira en torno de preservar y recuperar con estas intervenciones que les comento la capacidad funcional del paciente al máximo de sus capacidades y funciones que ya traía previo a esta situación de salud.
independientemente de los cambios que traiga el envejecimiento morfofuncionales. Es decir, no por ser viejito, yo tengo que tener una discapacidad, no por ser adulto mayor, tengo que estar discapacitado. Nosotros, independientemente de ese proceso de envejecimiento, vamos a tratar de llevarlo a través de acciones coordinadas con terapia física, ocupacional, lenguaje, psicología, ortopedia, nutrición, llevarlo al máximo de sus capacidades que este paciente tenía cuando llegó con nosotros o previo a su evento. No lo puedo llevar a lo que hacía 20 años antes, pero sí lo más cercano a lo que estaba realizando antes de llegar al evento que le condicionó la discapacidad. Con esto tratamos de mejorar la calidad de vida y preservar funcionalidad, favoreciendo la realización, de un proyecto de vida. ¿Hasta cuándo tenemos proyectos de vida? Muchos dicen, no, pero ya a los 99 años, ¿qué proyecto de vida? Inclusive hasta el último día de nuestra existencia tenemos un proyecto, queremos algo, anhelamos algo. Por ejemplo, ¿qué les diría si les pregunto cómo quieren morir? ¿En casa o en un hospital? Bueno, ese proyecto de yo prefiero en mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mis cobijas, en mi cama, tranquilo y en paz, eso es un proyecto inclusive de final de vida. Entonces, siempre vamos a tener un proyecto de vida que perseguir y que el paciente nos tiene que dar esa expectativa de qué es lo que busca para poderlo llevar, independientemente de la edad que tenga. Y eso lo hacemos a través del potencial de rehabilitación, que les comentaba que se hace con 2 pasos, identificando los riesgos que tenemos de ese paciente que llegó con la valoración geriátrica integral. Evaluamos el potencial de rehabilitación con todas las escalas que ya les mencioné para dirigir esas intervenciones durante la estancia hospitalaria y planear su egreso. Y después hacer intervenciones tempranas de rehabilitación, no de terapia física solamente. Es decir, puedo en rehabilitación meter terapia física con algunos ejercicios, terapia pulmonar, puedo pedir también que me venga la terapista ocupacional a manejar texturas y la parte de medidas no farmacológicas para prevenir delirium. Hay que considerar el contexto previo a la hospitalización, por lo menos preguntar una semana antes de romperse la cadera, qué hacía el paciente para yo saber que eso es a lo que tengo que llevar. Realizar un diagnóstico de rehabilitación geriátrica para poder establecer programas individuales. Ojo, en rehabilitación, si alguien va y les da folletos, eso no es rehabilitación. En rehabilitación no damos folletos, nosotros hacemos programas individualizados de tratamiento, dependiendo cada necesidad de mi paciente. Y más adelante dar el seguimiento ortogeriátrico con el fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, con nosotros y con ortopedia y geriatría. Ya que se determina un potencial de rehabilitación, que es un indicador pronóstico de los resultados que voy a tener, para poderlo obtener, también interrogamos las expectativas que tenga el familiar y el paciente. Quiere caminar, a lo mejor ya no caminaba, ella estaba en silla de ruedas, se trasladaba fuera de casa o no, para evitar complicaciones posoperatorias. Hay que preguntar escolaridad, estado de conciencia y cognición. Hay unas guías de práctica clínica en fractura de cadera americanas que salieron en el 22, donde antes se decía que paciente con demencia ya no era candidato a operarse en una fractura de cadera y tener intervenciones de rehabilitación. Ahora nos dice que cuando el deterioro cognitivo, la demencia es leve a moderada, el paciente tiene el derecho de recibir el beneficio de una cirugía de fractura de cadera y de las intervenciones de rehabilitación siempre y cuando la conducta esté controlada, es decir, esté de la mano de un geriatra que nos esté evaluando la parte conductual. Entonces, tenemos que saber estado de cognición. Se hacen escalas de funcionalidad previas y al ingreso y posterior, con seguimiento y pues siempre su exploración física rutinaria con su examen manual muscular, analizar marchas si ya la hace, balance, equilibrio en sentado, a veces ni siquiera caminan y hay que ver ya si tiene equilibrio sentado y cambios de posición. En el tratamiento que nosotros proponemos hospitalario hay preoperatorio. Cuando nos ingresa el paciente a hospital está su fractura de cadera, pero la otra pierna está sana y los brazos o extremidades superiores están íntegros. Entonces tratamos de que en esos pacientes los sigan moviendo, favoreciendo que se mantenga esa movilidad y fuerza articular. En el posquirúrgico inmediato damos otras actividades. En el posquirúrgico mediano a largo plazo se da un plan para su casa y los objetivos deben ser personalizados. En el prequirúrgico les comentaba que alinear segmentos,
protección de columna lumbar, higiene de columna lumbar, es decir, evitar posturas viciosas que me lastimen mi espalda, liberar zonas de presión y movilización en bloque sin movilizar extremidad fracturada, movilizar de forma activa o pasiva, activa asistida, perdón, siempre sus miembros superiores y el miembro pélvico no fracturado. El mover los miembros superiores, como esta paciente con asistencia de un bastoncito, nos permite mantener la caja torácica con una adecuada mecánica ventilatoria, con manejo adecuado de secreciones, sin poder, de hecho esta paciente se sentó ya con una fractura, como ya tiene analgesia, la pudimos semisentar a 30 grados. Entonces se tiene que trabajar la parte, todo lo que queda no fracturado, hay que trabajar. Tenemos que saber el abordaje quirúrgico, si es lateral o si es posterior. El lateral es la mayoría de los abordajes, qué músculos están implicados para nosotros dar estiramiento y analgesia a esos músculos, como el tensor de fascia lata, glúteo medio, glúteo medio, glúteo menor. A veces el psoas ilíaco también se libera y tenemos que trabajar con él. Y si es un abordaje posterior, que en su mayoría son para cirugías de revisión de prótesis, pues ver otros tipos de músculos para ver que no haya insuficiencia de estos y podamos trabajar la marcha posteriormente. En la evaluación postoperatoria vemos qué funcionalidad previa había por escalas de Bartel, Lawton y Brody, el estado hemodinámico del paciente, que posquirúrgico, para poder iniciar una actividad hospitalaria de rehabilitación, pedimos por lo menos 9 de hemoglobina o más de esta, para poder garantizar que voy a manejar mis tejidos con ejercicios y fortalecimiento, que va a tener un aporte de oxígeno adecuado para todos los tejidos y no voy a bajar oxigenación de otros órganos blancos. Los arcos de movilidad se evalúan nuevamente después de la cirugía. Esa que estamos levantando, si se fijan en la imagen, todavía tiene ahí sodine de la cirugía, es la pierna operada. A los 24 horas la evaluamos ya con una movilidad de este tipo. Vemos las contracturas de músculos, inclusive de fascia plantar, de isquiotibiales, para ver a cuál tenemos que darle énfasis en los estiramientos, el estado neurovascular, si el paciente controla tronco o no, si hay otros fenómenos asociados como hipotensión ortostática, el hábito intestinal y ciclos de sueño alterados o no. Tratamos a las primeras 72 horas de valorar requerimientos de oxígeno. Se sugiere dejar oxigenoterapia en los primeros 2 o 3 días o en el posquirúrgico. Tromboprofilaxis el primer mes después de la cirugía, identificar y tratar el delirium. Anestesia regional es la óptima que se sugiere por las guías de práctica clínica para disminuir la incidencia de complicaciones respiratorias y delirium postoperatorio con una anestesia general. Tal profilaxis antimicrobiana, identificar y tratar malnutrición y siempre mantener su hemoglobina arriba de 9. Evitar la inmovilidad con un inicio temprano de terapia física y con manejo del dolor. Generalmente todos los pacientes nos van a decir que tienen dolor cuando los movemos y el 90% cuando reciben rehabilitación van a decir que hay dolor. ¿Qué diferencia hay? Que tenemos que dar un tratamiento analgésico adecuado, porque se ha visto que el 70% está mal manejado en el postoperatorio inmediato. Entonces, si yo manejo adecuadamente mi analgesia con un opioide y un AINE tipo paracetamol, podemos controlar y que ese dolor para moverme sea mucho más llevadero y sea un dolor que me permita mover, inclusive la extremidad, como se las enseña en la foto donde estábamos moviendo a las 24 horas al paciente. Podemos usar medios no farmacológicos como medios físicos y electroterapia. Esta discusión, yo prefiero nada más la crioterapia en zonas de mucho edema, si no, en las primeras 48 a 72 horas. La electroterapia no me ayuda tanto como el mover y manipular la musculatura. En el momento en que empiezo a moverme y estirar mi musculatura, mejora también el dolor. Entonces eso junto con la terapia física, con el manejo analgésico con opioides y con paracetamol, me va mucho mejor que medios físicos eléctricos, ¿no? Son útiles para el manejo del dolor postquirúrgico en subagudo y crónico. La movilización temprana es por excelencia lo que me va a ayudar a disminuir contracturas y por lo tanto disminuir dolor y manejo de analgésicos. Los cuidados protésicos se los damos al paciente de ortogeriatría en el postoperatorio inmediato desde antes.
les vamos enseñando que si le van a poner una prótesis, tiene que tener estos cuidados, no flexión de cadera más de 90 grados, no rebasar este ángulo articular, no realizar rotaciones de cadera, no cruzar la pierna, evitar aducciones de cadera, que es hacia adentro, cruzarla, y se le dan medidas de higiene articular y de columna, que son posturas donde no voy a gastar tanta energía. Se debe evitar la flexión de tronco por debajo de cadera, evitar flexión de tronco mayor de 90 grados. Para eso les mandamos su taza de baño con aumento, comprarlo antes de llegar a casa. Evitar llevar la rodilla más allá de la altura de la cadera, es decir, no sentarse en lugares bajitos. A veces hay ortopedistas que nos mencionan que se tiene que dejar este cojín abductor entre rodillas durante la noche cuando fueron cirugías de revisión o luxaciones residuantes de prótesis. Ahí respetamos y ya no movemos más que los tobillos, dedos y a veces rodilla. Y pues evitar cruzar piernas. En el posoperatorio, la terapia física, ahora sí, esta lleva cambios de cúbito, de estar acostado a sentado con asistencia. Le enseñamos antes de pararlo, porque a mucho ortopedista dice, ya se puede parar. No digo que ustedes, pero sí me ha tocado que dices que me dijo que me parara y me mareo cuando estoy sentado, ¿no? Entonces pararse va a condicionar otra caída. Primero vamos progresando, el terapista físico va progresando cambios de acostado a sentado, valorar permanencia en cama y fuera de cama en sedestación y valorar hipotensión ortostática, a ver si tolera estar sentado en la vía de cama. Si lo hace, bueno, vamos a seguir con movilizaciones asistidas del lado operado a la cadera, rodilla y tobillo, es decir, lo ayudamos a que lo mueva, y estiramiento de los grupos musculares que ya les había comentado están asociados a dolor. Y continuar un programa preoperatorio de ambos miembros torácicos, el programa que se dio antes de la cirugía de miembros torácicos y mover brazos y terapia ocupacional, seguimos usando. Aquí ya en la paciente posoperada le enseñamos a girarse con apoyo de alinear sus segmentos. Aquí era una almohada, pero en este puede ser una almohada o este cobertor, que es lo que teníamos aquí a la mano, y sentarla en bloque con las dos piernas juntas. Esta paciente tenía una prótesis de cadera y a las 24 horas logramos hacer estos cambios de transición de acostado a sentado. Mi objetivo es estirar y fortalecer este grupo muscular anterior y posterior, la parte anterior de pierna y la posterior. Si se fijan hasta el pie, aquí les pongo ejercicios de tobillo y dedos de pie. Nosotros habitualmente empezamos a hacer ejercicios de distal a proximal cuando están operados, en el lado operado, porque si yo quiero levantar inicialmente la cadera, no va a poder, le va a doler, me va a odiar y ya no va a querer hacer nada. Si yo empiezo a estirar desde aquí abajo mis músculos de fascia plantar, mis tríceps ural, la parte posterior, mi cuádriceps, voy a poder mover mucho más fácil ya mi cadera. Primero estiro y luego muevo. Y después ya dejo fortalecimiento sin carga de peso para los flexoextensores de rodilla, cadera, glúteo, gemelos, siempre de forma bilateral. Todo lo que hace la operada lo va a hacer la no operada. Y esto debe ser un programa fácil y reproducible en su comunidad. Si no, le puedo dejar 1000 ejercicios y me va a hacer uno o dos, ¿no? Nos hablan también la bibliografía que la fuerza de músculos extensores de rodilla y es decir, los que extienden la parte de rodilla, como isquiotibiales, y una adecuada agudeza visual son factores predictivos de que el paciente se va a caer en los primeros 6 meses después de una fractura de cadera, es decir, no ve bien y no tiene buena fuerza en esta parte de los flexoextensores de rodilla. Ese paciente es muy probable que en 6 meses se vuelva a caer. Antes de pararlo a la marcha, de ponerlo parar y poner en marcha, tenemos que engranar todo esto, ver sus alteraciones metabólicas en el posquirúrgico, porque en la fractura de cadera el 80% de los casos traen alguna alteración metabólica por respuesta metabólica al trauma. Se asocia delirium en las primeras 48 horas, entonces primero hay que estabilizar esta parte del delirium y las alteraciones cardiometabólicas y de electrolitos antes de pararlo. Ver mi estado hemodinámico, mi hemoglobina más de 9, contrarrestar la hipotensión ortostática, ver mi tensión arterial, diuresis y desequilibrio electrolítico, corregirlo. Ya acabé con este engrane, paso al que sigue, que es ver la funcionalidad previa. ¿El paciente caminaba o no? ¿O lo voy a llevar solo a transferirse fuera de cama con pasos cortos a una silla, a un sillón, o el paciente salía de su casa? Se hace una evaluación del examen manual muscular, vemos el control del dolor, del delirium y su estado cognitivo. Si lo permite, si todo esto ya engranó,
me voy a ver también la parte social. ¿El paciente tiene dinero para comprarse una andadera? ¿Sí o no? ¿Tiene un familiar que se la va a traer y traer sus zapatos? ¿Sí o no? ¿Va a haber red de cuidadores que me ayuden a auxiliarle en ciertas actividades para vigilar un riesgo de caída? ¿Sí o no? Recurso económico. Puede tener todo esto arriba bien, pero ¿qué tal si el colapso del cuidador ya es demasiado y el cuidador ya no lo quiere cuidar y me lo va a mandar a una institución? O el colapso del cuidador ya no me deja que lleve un buen cuidado de su paciente y tengo omisiones en el cuidado, que también eso es parte del colapso del cuidador. Entonces, tenemos que, pongo este engrane más grande porque a veces ya pasamos lo médico, que es lo que podemos nosotros controlar, pero falta el engranaje más alto, que es la parte social y familiar. Vamos a ver el inicio de la marcha temprana para iniciar si es una prótesis cementada, si se le puso un material no cementado o reducciones y fijaciones intramedulares, pues varía el tiempo de marcha. Sin embargo, no me caso mucho con estos tiempos porque varía. Varía de lo que ya les enseñé atrás y varía de la comunicación que yo tenga con mi ortopedista para que él me diga si puede iniciar o no ya una marcha. A veces la prótesis es la mejor y el paciente era súper funcional, pero ¿qué creen? Se estalló la cortical del fémur y tuvieron que poner un cerclaje. ¿O qué creen? Al abrir el ortopedista se encontró con un hueso metastásico o con un hueso de mala calidad y me dice no se apoya, aunque traiga la mejor prótesis. Entonces, ¿qué les sugiero para poder iniciar un apoyo en estos pacientes? Comunicarnos, tener comunicación directa con el ortopedista para poder indicar al terapista físico en qué tiempos vamos a pararlo o no. Si se indica el apoyo, nosotros en ortogeriatría siempre indicamos una andadera sin ruedas, sin asientos, para que pueda iniciar descargas parciales de peso, que van desde el 20% que va a recargar en esa pierna o hasta el 50% según la utilicemos. Por lo menos 4 semanas. Y nunca los vamos a dejar sin algún auxiliar. Por lo menos a veces se les quita y se les pasa un bastón y el bastón se les quita ya en casa, dentro de casa. Pero afuera de casa siempre les dejo su bastón porque es su medida de seguridad y su seguro de que si llegan a tener otra caída, que puede ser probable, el bastón me va a quitar carga y velocidad de la caída. Entonces puede ser una diferencia entre romperme nuevamente una cadera o no. Y en el seguimiento a 1, 2 y 2 años, el 42% de los pacientes van a requerir un auxiliar para la marcha. En mis pacientes de la consulta privada, yo les dejo a más. Prefieren no caminar igual, la mitad de las personas dicen que no caminan igual que antes de la fractura y siempre hay un riesgo 3 veces mayor de quedarse ya en casa confinados con dependencia de al menos una actividad básica de la vida diaria. Otra de las actividades que hacemos en ortogeriatría los rehabilitadores es valorar el ámbito de alcance y dejar actividades a la veces en la mesa de asistencia ahí en la cama ortopédica, en la cama de hospital, poner actividades para que puedan desplazar sus brazos y no perder las actividades básicas de la vida diaria del tren superior. Que mis miembros superiores sigan manteniéndose fuertes y con funcionalidad óptima. Mejorar la motricidad dejando que el paciente se alimente solo, acomode sus platos dentro de la mesa, inclusive durante su estancia hospitalaria, es lo mejor. Capacitar a cuidadores y al personal de enfermería. A veces no va a estar el familiar solamente y nos traen a capacitar al que va a ser el cuidador remunerado o la enfermera en turno, pues se le capacita para hacer las movilizaciones de forma adecuada. Se hacen instrumentos en caso de que se necesite de terapia ocupacional como comunicadores, en esta parte de acá con abecedarios, con figuras, como adaptadores de alimentación para gente que no logra las pinzas completas, folletos de higiene articular para poder explicar al paciente el material de higiene articular, etc. Los objetivos al final de cuentas de un programa ortogeriátrico es pacientes mayores de 70 a 65 años y llevar a cabo la recuperación de la función lo más cercano a su condición previa a la fractura. El 78% de la recuperación de las actividades de la vida diaria después de los 3 meses es gracias a un programa de ortogeriatría. Cuando llevan un programa ortogeriátrico, casi el 80% recupera a los 3 meses sus actividades. Cuando no se lleva un programa ortogeriátrico con equipo, nos vamos a mucho más tiempo y a veces no se recupera. La deambulación independiente es mayor en pacientes más jóvenes, de 60 a 70 años, que en los más grandes. La edad sí es un factor predictor de funcionalidad. Me va a ir mejor si me rompí la cadera entre los 60 y 70 años que a los 90, ¿no?
Y el número de enfermedades concomitantes a la fractura, no hay diferencia en la recuperación a los 3 meses. Puedo tener diabetes, hipertensión y demás, o no tenerlas, y eso, si está controlado, no influye en que me recupere más rápido o no. En el modelo ortogeriátrico no hay significancia estadística para que sea un factor negativo en la recuperación funcional tener varias enfermedades. Lo más que se ha asociado a los malos desenlaces o a que tengamos peor recuperación funcional es la edad. Es lo único que se ha asociado como más fuerte, y el estado cognitivo a la, eh, a la recuperación óptima en la fractura de cadera. Le siguen a esta parte del estado cognitivo y emotivo la situación sociofamiliar. ¿Ya vieron? Entonces, edad, situación sociofamiliar, cognición, nos va a dar los principales factores de mal pronóstico en recuperarme después de una fractura de cadera. ¿Y qué podemos tratar? Pues a su egreso, si yo detecto esto con mis escalas de depresión, puedo dejar ya tratamiento con antidepresivo, intervenciones de psicología breve. La situación familiar es la más difícil siempre de cambiar, pero podemos intervenir en la parte de depresión. Si el paciente tiene conductas por deterioro cognitivo muy conductual que merman la función, lo podemos ir controlando con medicamentos, y pues la edad es lo único que no podemos cambiar. Las redes de apoyo son parte importante trascendente de la participación en el paciente que se pueda recuperar o no en una fractura de cadera, y determina la calidad de vida futura. Hay una fuerte asociación con el poco apoyo familiar a una mala recuperación. Y la probabilidad de que se recupere un adulto mayor en todas sus funciones se da más cuando tenemos una buena red de apoyo. En conclusión, el adulto mayor posoperado de fractura de cadera en la edad de 85 años o menos, un buen estado cognitivo y una situación familiar funcional son los principales factores predictivos de una buena recuperación después de los 3 meses de la fractura. Por lo tanto, aquí es donde entramos con mayor fuerza en la rehabilitación geriátrica. Esta paciente es paciente de rehabilitación geriátrica, lleva la andadera, pero ya no se ven totalmente porque me ganó la foto. Ella caminaba, hacía, subía, se encargaba de la cocina en su congregación. Ella, teniendo 85 años, tenía un proyecto de vida, que era seguir haciendo galletas para llevarlas a vender, haciendo la comida de sus hermanas. Ella tenía proyecto de vida. ¿Qué pasó? Se cayó, se rompió, y la llevamos ahora a que se encarga de actividades en cocina, supervisa la clasificación de alimentos, ya no cocina, pero sí supervisa que lo hagan los demás, organiza acomoda los granos, acomoda los recipientes, y se dedica también a organizar los misales cuando hay misa, a coordinar los documentos de misa, a los cantos y demás. Ella sigue trabajando en su congregación y por lo tanto es funcional. Yo a esta paciente no le vería discapacidad. Pongo la imagen para que se quiten la imagen que discapacidad es ver una paciente mayor con una andadera. No, la discapacidad no es esa. La discapacidad es cuando ella, a pesar de la fractura de cadera y a pesar de que la marcha está alterada, hubiera dejado de desempeñar su rol social y su actividad y participación laboral y social y comunitaria. Eso sí sería discapacidad. Ella no lo tiene, por lo tanto no equivale una fractura de cadera a tener siempre discapacidad. Les dejo mis datos y muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir esto. Digo, es mucho, pero son los ítems más precisos donde nosotros intervenimos como rehabilitadores geriátricos. Me preguntaban sobre el sistema Geriatrims. Es un programa que lleva el Instituto Mexicano del Seguro Social desde por ahí del 2012, se estableció 2011, 2012, se empezaron las primeras intervenciones con capacitación a enfermería, a trabajo social, a nutrición, donde el objetivo es formar un equipo geriátrico que lo incluye nutrición, trabajo social, médico geriatra. En el IMSS, hasta antes del 2011 no había geriatras contratados como geriatras. Estaban internistas geriatras, pero trabajaban contratados como internistas. A partir del programa Geriatrim se contratan geriatras, enfermeras geriátricas, que es su especialidad dentro de enfermería, médico de rehabilitación, terapista físico, para llevar a cabo este modelo. Aquí en el hospital donde laboro del IMSS, llevamos un modelo ortogeriátrico.
donde lo que se busca es acortar los tiempos de atención y mientras esté hospitalizado el paciente hacer todo esto que ya les platiqué. Ese es el programa Geriatrinas. Muy bien, muchas gracias y quedo por dudas pendientes. Adelante, doctor Oropesa. Ay, gracias, Oscar. Bueno, aprovecho también para darte las gracias a ti, Oscar, el gerente de Senociaín, que amablemente nos hace posible estas transmisiones. Y bueno, reitero el agradecimiento a la doctora Carolina Rosas Moreno, porque definitivamente esto nos lleva a la conclusión de que hay que llevar una buena vida con buena alimentación, con ejercicio, una buena equilibrio social y psicológico porque al final de nuestra vida en la etapa geriátrica, todo lo demás se viene a complicar. Y también muy importante resaltar lo que la doctora acaba de decir, donde muchos especialistas confluimos precisamente en esta etapa del manejo del paciente geriátrica. Lo mismo un paliativista, un anestesiólogo, un algólogo, un rehabilitador, un ortopedista, muchas veces nosotros como cirujanos plásticos también, pero ahí es donde todo confluye. Y algo que todavía me queda más claro, el entorno social es fundamental. Lo hemos visto que los pacientes que tienen buen ambiente social, donde el paciente, la familia es cooperadora, pues el pronóstico de todos los pacientes pues es mucho mejor. Efectivamente es un tema muy amplio, pero te doy las gracias, doctora Rosas, y a la doctora Guizar. No sé si ande por ahí todavía y quisiera hacer algún comentario. Si no, pues de entrada, muchas gracias por tu gran aporte y a todos los que estuvieron presentes y haber también terminado a tiempo. Gracias. Gracias a ustedes, muy amable y un gusto. No sé si esté Rocío Guizar por ahí, No sé, ya se fue. ya se Bueno, fue. todos le agradecemos a Chio Guizar la invitación y bueno, esperamos que participes con nosotros en alguna otra actividad. Y muchas gracias a Un todos, gusto, doctor. doctora Gracias. Lisbeth Rivera, Tony, Oscar, muchas gracias por siempre estar al pendiente de nosotros, a pesar de las fallas técnicas, y a todos ustedes, que si todos los que estuvieran ahí atrás de esto no nos escucharan, pues esto no valdría la pena. Así que nos vemos en un mes con otro tema interesante. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches.